Los hombres que realmente creen en sí mismos están todos en manicomios. Estas no son mis palabras, son de Chesterton, escritas hace más de un siglo, y sin embargo, suena como si hubiera observado con precisión quirúrgica al hombre de hoy, como si hubiera viajado en el tiempo y hubiera visto lo que nos hemos convertido. Vivimos en la era de la autoestima, del emprendimiento, del cree en ti mismo. Nunca antes, una civilización había invertido tanto dinero, tiempo y energía mental en convencer a sus habitantes de que crean en sí mismos. Libros de autoayuda se venden por millones. Coaches motivacionales llenan estadios enteros gritando sobre el poder personal. Redes sociales nos bombardean con frases inspiradoras sobre la confianza en uno mismo. Instagram está lleno de gurús que nos prometen que podemos lograr cualquier cosa si tan solo creemos lo suficiente. Y sin embargo, paradójicamente, nunca antes el hombre había estado tan lleno de dudas sobre sí mismo. Nunca antes había necesitado tanta validación externa. Nunca antes había sido tan incapaz de tomar una decisión simple sin consultar a 20 fuentes diferentes. Si esto te está incomodando, si sientes que algo no está bien con el mundo moderno, suscríbete a Paradoja Viva. Aquí desentrañamos las contradicciones más profundas de nuestro tiempo. El joven moderno colecciona títulos universitarios como quien colecciona estampillas, pero no sabe por qué levantarse por las mañanas. Tiene 3 posgrados, habla 2 idiomas, domina Excel avanzado y maneja las últimas tendencias del marketing digital. Su currículum es impecable. Su LinkedIn envidiable. Sus padres están orgullosos. Sus profesores lo felicitaron. Tiene todas las herramientas que la sociedad le dijo que necesitaba para triunfar. Pero por las noches, acostado en su cama, navega sin rumbo en su teléfono porque no tiene la menor idea de qué hacer con su vida. Scrollea infinitamente por TikTok, ve videos de gatos, lee noticias que olvida inmediatamente, compra cosas que no necesita en aplicaciones de delivery. No porque esté deprimido, sino porque genuinamente no sabe qué otra cosa hacer consigo mismo. Esto no es depresión clínica, es algo mucho más profundo y aterrador. Es la pérdida total de la fe en uno mismo. El hombre moderno no cree en sus decisiones. Consulta reseñas en Internet antes de comprar un café. Lee 30 opiniones sobre un restaurante antes de reservar una mesa. Pregunta en foros digitales qué debería estudiar, dónde debería trabajar, con quién debería casarse, qué marca de pasta de dientes debería usar. Ha tercerizado su criterio a algoritmos y opiniones de perfectos desconocidos que viven en otros continentes. No cree en su capacidad para construir algo duradero. Cambia de trabajo cada 2 años porque necesita nuevos desafíos. Cambia de pareja cada vez que aparece una discusión seria porque no estamos compatibles. Cambia de ciudad cuando se aburre del paisaje, de gimnasio cuando se aburre de la rutina, de hobby cuando se aburre del hobby. Vive en un estado de perpetua provisionalidad, como si fuera un turista en su propia existencia, siempre de paso, siempre esperando que la vida real comience en algún momento futuro. No cree en sus instintos más básicos. Los ha silenciado completamente con aplicaciones que le dicen cuándo comer, cuándo dormir, cuándo hacer ejercicio, cuánto caminar, cuánta agua beber. Su cuerpo se ha vuelto un dispositivo más que necesita ser administrado por la tecnología. Su mente, un conjunto de notificaciones que debe atender. Y lo más devastador de todo, no cree que sus elecciones importen realmente. Vive como si fuera un personaje secundario en la película de su propia vida, esperando que alguien más tome las decisiones importantes por él. Espera que su jefe le diga qué hacer en el trabajo, que Netflix le sugiera qué ver, que Spotify le arme las playlists, que Google Maps le diga por dónde caminar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo la criatura que conquistó continentes enteros, que construyó catedrales que siguen en pie después de 1000 años, que se lanzó a los océanos desconocidos sin GPS ni comunicación satelital, se convirtió en este ser dubitativo que necesita validación externa para elegir qué desayunar? ¿Cómo el animal más audaz de la creación se transformó en el más cobarde? La respuesta es más simple y más aterradora de lo que imaginas. La crisis del hombre moderno no es económica, no es política, no es tecnológica, es espiritual,
y tiene un nombre muy específico: cobardia espiritual. El hombre moderno es un cobarde, no físicamente. Puede saltar en paracaídas, hacer deportes extremos, viajar solo por países peligrosos. Es un cobarde espiritual. Tiene pavor de asumir la responsabilidad de ser la figura más importante del universo. Durante 5000 años de historia humana, el hombre vivió con una certeza aterradora. Sus decisiones ecoarían por toda la eternidad. Cada elección moral, cada acto de valor o cobardía, cada palabra pronunciada en un momento de ira o de amor, tenía consecuencias que trascendían su breve paso por la tierra. Era responsable por el desenrolar completo de la eternidad. ¿Qué causa más miedo en un cobarde que decirle que es importante? Que sus decisiones cambiarán la vida y el rumbo de mucha gente. El hombre antiguo no era más inteligente que nosotros, pero cargaba consigo una cantidad vastísima de símbolos y de historias que justificaban su posición e importancia en el planeta. Sabía qué era correcto y qué era incorrecto, y por qué él era la figura más importante del mundo. No se colocaba en primer lugar teniendo una familia que sustentar. No pensaba tanto sobre cuál era el empleo de sus sueños, o si estaba plenamente realizado con lo que hacía para sobrevivir. Su felicidad no era material, de saldo bancario, o sobre determinada propiedad o adquisición, sino la satisfacción espiritual de estar honrado y cumpliendo aquello que fue establecido como correcto y moral, por lo tanto, digno de ser cumplido. Nosotros, modernos, hemos resumido la existencia y toda nuestra cosmovisión a dos clases de cosas: lo que podemos ver y tocar, y lo que la ciencia ha reconocido como cierto. Hemos matado a Dios, no en un día, sino lentamente, durante 70 años, y no hemos encontrado nada con qué reemplazarlo, porque retirado el carácter metafísico de la existencia humana, todo tipo de comportamiento se vuelve automáticamente autorresoluble, se vuelve medio y fin en sí mismo, sin un marco de referencia trascendente, sin la certeza de que nuestras decisiones importan en el gran esquema eterno de las cosas. El hombre moderno se ha vuelto incapaz de tomar decisiones definitivas sobre cualquier cosa. No puede comprometerse con una carrera porque no sabe si realmente lo hace feliz. No puede comprometerse con una pareja porque no sabe si es la correcta. No puede comprometerse con una ciudad, con una filosofía de vida, con un conjunto de valores, porque todo le parece arbitrario y provisional. En los últimos 5000 años, adoptamos una realidad utilitarista y objetivista apenas en los últimos 70. Pasamos por Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio, Séneca, Homero, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, avanzando por la historia medieval, pasando por científicos célebres y creyentes, en una realidad metafísica, hasta los últimos 70 años, donde caprichosamente colocamos una piedra enorme encima de 5000 años de herencia histórica y decretamos la muerte definitiva de Dios. El resultado es devastador. Tenemos confesionarios vacíos, pero clínicas psiquiátricas llenas. La depresión es un fantasma que devora a todos y vivimos una generación de personas ansiosas. El hombre moderno busca desesperadamente en la psicología, en terapias alternativas, en el coaching personal, en las drogas, en aplicaciones de meditación, algo que le devuelva la certeza que tenían sus antepasados, pero todas estas son muletas temporales que no pueden reemplazar lo que realmente ha perdido, la certeza de que su vida tiene un propósito eterno. Esta es la paradoja más amarga de nuestro tiempo. Mientras más nos liberamos de las supersticiones del pasado, más esclavos nos volvemos de nuestra propia cobardía espiritual. Es lunes por la mañana. Sebastián, 26 años, 3 títulos universitarios, 2 idiomas, currículum perfecto, se queda en la cama mirando el techo. Su alarma sonó hace 30 minutos. Tiene que levantarse, ducharse, ir a trabajar, pero no puede moverse. No está deprimido, no está enfermo. Simplemente no entiende para qué. Ayer domingo pasó 4 horas navegando en LinkedIn, viendo las actualizaciones de sus excompañeros de universidad. María consiguió un ascenso en una multinacional. Jorge se fue a trabajar a Alemania. Ana acaba de terminar su maestría en Barcelona. Todos parecen tener un plan, una dirección, una certeza sobre lo que están haciendo con sus vidas.
Sebastián tiene un trabajo bueno, gana bien, sus padres están orgullosos. En las reuniones familiares lo presentan como el exitoso. Trabaja en marketing digital para una empresa que vende software a otras empresas. No entiende exactamente qué problema resuelve ese software, pero aparentemente es importante porque la empresa factura millones al año. Cada día se sienta frente a una computadora y crea campañas publicitarias para convencer a gerentes de otras empresas de que compren algo que él mismo no comprende completamente. Analiza métricas, optimiza conversiones, hace reportes sobre CTR y ROI. Es bueno en lo que hace. Sus jefes lo felicitan, recibe bonos por cumplir objetivos, pero cuando alguien le pregunta, ¿te gusta tu trabajo?, Sebastián no sabe qué responder. Cuando era niño quería ser paleontólogo, luego astronauta, luego escritor, luego arquitecto. En la universidad estudió administración porque era versátil y tenía muchas salidas laborales. Sus padres le dijeron que siguiera algo práctico, que ya habría tiempo para los hobbies después. Ahora tiene tiempo y dinero para los hobbies, pero no recuerda cuáles eran sus hobbies. Los fines de semana se queda en casa viendo Netflix hasta que se aburre. Luego juega videojuegos hasta que se aburre de eso también. Luego navega en redes sociales hasta que se siente mal consigo mismo por perder tanto tiempo. A veces piensa en renunciar y buscar su pasión. ¿Pero cuál es su pasión? Compró 3 libros sobre cómo encontrar tu propósito de vida. Hizo 2 cursos online sobre autoconocimiento. Fue a un taller de fin de semana sobre diseño de vida. Todo le dice lo mismo. Escucha tu corazón. Sigue tus sueños. Haz lo que te haga feliz. El problema es que no sabe qué lo hace feliz. Ha perdido completamente la conexión con sus propios deseos. Cuando tenía 20 años, pensaba que a los 26 todo estaría claro. Que tendría una carrera definida, una pareja estable, un plan de 5 años. Que se sentiría como un adulto real, como sus padres a esa edad. En cambio, se siente como un adolescente perdido en el cuerpo de un hombre de 26 años. Ayer habló con su novia Camila sobre el futuro de la relación. Llevan 3 años juntos. Es una buena chica, inteligente, bonita, con un trabajo estable como diseñadora gráfica. Sus amigos les dicen que hacen buena pareja. Sus padres preguntan cuándo van a casarse, pero Sebastián no sabe si la ama realmente o si está con ella por costumbre, por comodidad, porque es lo que se supone que tiene que hacer a su edad. Cuando se imagina casándose con ella, no siente emoción. Tampoco siente rechazo. Siente una especie de resignación tibia. ¿Tú me amas?, le preguntó Camila anoche durante la cena. Claro que sí, respondió él automáticamente, pero después se quedó despierto toda la noche preguntándose si era verdad. ¿Cómo saber si amas a alguien? ¿Cómo distinguir entre amor verdadero y conveniencia emocional? Googleó ¿cómo saber si amas a tu pareja? Leyó 10 artículos diferentes con listas de señales y síntomas del amor verdadero. Algunos le parecieron aplicables, otros no. Al final se sintió más confundido que antes. Esta mañana, mirando el techo de su habitación, Sebastián tiene una revelación terrible. No confía en ninguna de sus propias emociones. No confía en sus gustos, en sus deseos, en sus instintos, en sus impulsos. Ha tercerizado completamente su criterio interno a fuentes externas. Antes de elegir un restaurante, lee reseñas en Google. Antes de comprar cualquier cosa, consulta opiniones en Amazon. Antes de ver una película, checa el puntaje en Rotten Tomatoes. Antes de tomar cualquier decisión importante, busca artículos en Internet que le digan qué hacer. Ha convertido su vida en una serie de decisiones basadas en algoritmos y consensos de desconocidos. Se levanta finalmente, no porque haya encontrado motivación, sino porque el miedo a llegar tarde al trabajo es más fuerte que el miedo de enfrentar otro día sin sentido. Se ducha pensando en nada, desayuna revisando el celular, camina a la estación del metro como un autómata. En el vagón, observa a los otros pasajeros, todos mirando sus teléfonos, todos con la misma expresión vacía. Todos dirigiéndose a trabajos que probablemente tampoco entienden completamente, en empresas que resuelven problemas que nadie les explicó claramente, para comprar cosas que no necesitan realmente. Y se pregunta, ¿somos todos así? ¿O soy solo yo el que se siente perdido en su propia vida?
La respuesta, si supiera buscarla en el lugar correcto, lo aterraría. Gilbert Keith Chesterton vio esto venir hace más de un siglo, y lo vio con una claridad que todavía nos deja sin aliento. En 1908, en el segundo capítulo de Ortodoxia, Chesterton escribió sobre el maníaco. No estaba hablando de locos violentos o criminales dementes. Estaba describiendo con precisión quirúrgica al hombre moderno, el hombre que cree ciegamente en sí mismo. Recuerdo que una vez di un paseo con un editor exitoso, escribió Chesterton, y él hizo una observación que había escuchado muchas veces antes. Es, de hecho, casi un lema del mundo moderno. Refiriéndose a alguien, dijo el editor, ese hombre va a progresar, cree en sí mismo. Chesterton levantó la cabeza para escuchar y sus ojos se fijaron en un autobús que tenía escrito Hanwell, el nombre de un manicomio famoso de la época. Y entonces le dijo al editor algo devastador. ¿Quieres saber dónde están los hombres que creen en sí mismos? Yo lo sé. Conozco hombres que creen en sí mismos con una confianza más colosal que la de Napoleón o César. Puedo conducirlo a los tronos de los superhombres. Los hombres que realmente creen en sí mismos están todos en manicomios. El editor respondió calmamente que, después de todo, había un buen número de hombres que creían en sí mismos y que no estaban internados en asilos de lunáticos. Sí, por supuesto, replicó Chesterton, y usted más que nadie debe conocerlos. Ese poeta borracho cuya lamentable tragedia usted no quiso aceptar, él creía en sí mismo. Ese viejo ministro con un poema épico, de quien usted se escondía en un cuarto trasero, él creía en sí mismo. Si consultara su experiencia profesional en lugar de su horrible filosofía individualista, sabría que creer en sí mismo es una de las marcas más comunes de un canalla. ¿Qué estaba diciendo Chesterton? Que la autoconfianza total no es virtud, sino locura. Que creer absolutamente en uno mismo es una creencia tan histérica y supersticiosa como cualquier fanatismo religioso. Actores que no saben actuar creen en sí mismos, continuó Chesterton, y los deudores que no van a pagar. Sería mucho más verdadero decir que un hombre ciertamente fracasará por creer en sí mismo. La total autoconfianza no es simplemente un pecado. La total autoconfianza es una debilidad. Aquí está la paradoja chestertoniana en todo su esplendor. El hombre que más cree en sí mismo es el que menos puede confiar en su propio juicio. El que se considera infalible es precisamente el más propenso al error. El que no duda de nada es el que debería dudar de todo. Chesterton entendía algo que nosotros hemos olvidado completamente, que la verdadera confianza en uno mismo viene de reconocer nuestras propias limitaciones, que la verdadera fortaleza surge de la humildad, que el hombre más seguro de sus decisiones es el que sabe que puede estar equivocado, pero el hombre moderno ha interpretado todo al revés. Ha confundido la arrogancia con la confianza, la terquedad con la determinación, la autosuficiencia con la independencia. El resultado es exactamente lo que Chesterton predijo: una civilización de maníacos funcionales, personas que creen tan fervientemente en su propia infalibilidad que han perdido completamente la capacidad de tomar decisiones racionales. Chesterton tenía otra observación devastadora sobre el hombre moderno. La persona completamente mundana nunca entiende siquiera el mundo. Confía plenamente en unas pocas máximas cínicas que no son verdaderas. ¿Cuáles son nuestras máximas cínicas? Sigue tus sueños, haz lo que te haga feliz, cree en ti mismo, vive tu verdad. Solo tienes una vida. Todas suenan hermosas, inspiradoras, liberadoras, pero son completamente vacías. Son máximas que no nos dicen cómo vivir, sino que nos abandonan a nuestra propia confusión. Sigue tus sueños, le decimos al joven. Pero, ¿y si sus sueños son contradictorios? ¿Y si sus sueños cambian cada semana? ¿Y si no tienes sueños claros? Haz lo que te haga feliz, insistimos. Pero, ¿y si no sabe que lo hace feliz? ¿Y si lo que lo hace feliz a corto plazo lo destruye a largo plazo? Cree en ti mismo, predicamos. Pero, ¿y si uno mismo no es confiable? ¿Y si nuestros instintos están corrompidos por años de condicionamiento social y consumismo? Chesterton veía que estas máximas aparentemente liberadoras son en realidad las cadenas más pesadas que puede cargar el espíritu humano, porque nos obligan a ser nuestros propios dioses, nuestros propios legisladores,
nuestros propios jueces supremos, y ningún ser humano está equipado para esa responsabilidad. El hombre necesita algo más grande que él mismo, en lo cual creer, no como muleta o debilidad, sino como la condición básica para la salud mental. El hombre que solo cree en sí mismo inevitablemente se vuelve loco, porque se convierte en prisionero de sus propias limitaciones sin siquiera darse cuenta de que están ahí. Esta es la genialidad profética de Chesterton. Entendió que el individualismo extremo no produce individuos fuertes, sino individuos rotos. Que la libertad absoluta no libera al hombre, sino que lo esclaviza a sus propias neurosis. Y tenía razón. 100 años después, vivimos en una sociedad de Sebastianes, personas técnicamente libres para elegir cualquier cosa, pero completamente incapaces de elegir nada con confianza, porque han olvidado el secreto que conocían todos los hombres antes que nosotros, que la verdadera libertad viene de servir a algo más grande que uno mismo. El hombre antiguo dudaba a todo tiempo de su capacidad, pero nunca de su motivación. El hombre moderno no duda nunca de su capacidad, pero no ve motivación para nada. Esta frase resume 5.000 años de historia humana versus los últimos 70 años de experimento moderno, y el contraste es devastador. Imaginemos a un joven campesino medieval, digamos Juan, de 20 años, hijo de un herrero en una aldea francesa del siglo XIII. Juan se levanta cada mañana al amanecer, no porque tenga una alarma en su teléfono, sino porque las campanas de la iglesia le recuerdan que otro día de su peregrinaje terrenal ha comenzado. Cada día que vive es un día menos que le queda antes de presentarse ante su Creador para rendir cuentas de cómo usó el tiempo que le fue dado. Juan no se pregunta si le gusta su trabajo. No consulta artículos online sobre cómo encontrar tu pasión o diseño de vida personal. Sabe exactamente para qué está aquí. Para honrar a Dios sirviendo a su comunidad, para cuidar de sus padres en su vejez, para casarse con una buena mujer cristiana, para criar hijos que sean mejores que él y para dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. ¿Es feliz Juan? La pregunta le parecería extraña. La felicidad no es su objetivo principal. Su objetivo es el cumplimiento del deber sagrado. Y, paradójicamente, ese cumplimiento del deber le trae una satisfacción profunda que nosotros ya no conocemos. La satisfacción de saber que su vida tiene un propósito eterno. Juan duda constantemente de su capacidad. ¿Será un buen esposo? ¿Será un buen padre? ¿Estará haciendo lo correcto? ¿Sus decisiones serán las que Dios aprobaría? Estas dudas lo mantienen humilde, lo obligan a buscar consejo en sus mayores, a estudiar las Escrituras, a confesar sus errores y a intentar mejorar constantemente. Pero Juan nunca duda de su motivación. Sabe perfectamente por qué está vivo, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Toda su vida está orientada hacia ese fin último. Cada decisión, cada acción, cada palabra se evalúa bajo esa luz eterna. Cuando Juan se casa, no se pregunta si su esposa lo hace feliz, o si es su alma gemela, o si tiene química con ella. Se pregunta si será una buena madre para sus hijos, si lo ayudará a ser un mejor cristiano, si juntos podrán construir una familia que honre a Dios. El matrimonio para Juan no es un contrato emocional, es un sacramento sagrado que refleja la unión entre Cristo y la Iglesia. Cuando Juan trabaja en la herrería de su padre, no se pregunta si se siente realizado o si está siguiendo su pasión. Sabe que está sirviendo a su comunidad, fabricando herramientas que ayudarán a otros hombres a alimentar a sus familias. Cada martillazo es una oración, cada herramienta fabricada es un acto de servicio a Dios a través del servicio al prójimo. Cuando Juan come su pan cotidiano, no es simplemente combustible para el cuerpo, es un recordatorio diario del pan de vida, una participación en el banquete eucarístico, una conexión con el mismo Cristo que dijo, «Yo soy el pan de vida». Cada comida es un acto sagrado. Cuando Juan enfrenta la muerte de un ser querido o la perspectiva de su propia muerte, no siente el terror existencial que nosotros sentimos. La muerte para Juan no es el final de todo, sino el comienzo de la vida real. Es el momento del encuentro definitivo con aquel para quien vivió toda su vida.
Juan vive en un universo completamente sacralizado. No hay nada secular en su mundo. Todo está impregnado de significado eterno. El trabajo, el matrimonio, la comida, el sexo, el descanso, incluso el sufrimiento, todo tiene su lugar en el gran plan divino. Ahora comparemos con Sebastián, nuestro joven moderno. Sebastián no duda nunca de su capacidad. Ha sido criado en una cultura que le dice constantemente que puede lograr cualquier cosa que se proponga, que es especial, que es único, que tiene potencial ilimitado. Ha recibido trofeos de participación, ha sido aplaudido por sus padres y maestros, ha sido bombardeado con mensajes sobre su valor intrínseco y sus posibilidades infinitas. Pero Sebastián no tiene ni idea de para qué sirve toda esa capacidad. No tiene un marco de referencia que le dé sentido a su existencia. No hay un para qué último que oriente todas sus decisiones. Sebastián vive en un universo completamente desacralizado. El trabajo es solo trabajo, una forma de generar ingresos para poder consumir. El matrimonio es solo un contrato emocional, una sociedad que dura mientras ambas partes se sientan satisfechas. La comida es solo combustible, algo que se consume sin pensar mientras se mira Netflix. El sexo es solo entretenimiento, una actividad recreativa sin consecuencias trascendentes. Para Sebastián, la muerte es simplemente el final de todo. No hay nada después. Por eso la evita, la niega, se aterra ante su mera mención, porque si la muerte es el final absoluto, entonces nada de lo que haga en vida tiene consecuencias reales. El resultado, Juan, a pesar de vivir en una época de pobreza material, enfermedades constantes, guerra, hambruna y muerte prematura, tiene una razón clara para levantarse cada mañana. Sebastián, a pesar de vivir en la época de mayor prosperidad, salud, seguridad y longevidad de la historia humana, no puede encontrar una razón para salir de la cama. Juan vive cada día como si importara eternamente. Sebastián vive cada día como si nada importara realmente. Juan se siente pequeño ante Dios, pero enorme ante el universo, porque sabe que es hijo del Creador de todo lo que existe. Sebastián se siente enorme ante sí mismo, pero minúsculo ante el universo, porque cree que es solo un accidente cósmico en un cosmos sin sentido. Juan tiene dudas sobre sus capacidades, pero certeza absoluta sobre su propósito. Sebastián tiene certeza sobre sus capacidades, pero dudas absolutas sobre su propósito. ¿Cuál de los dos es más libre? ¿Cuál de los dos es más feliz? ¿Cuál de los dos está más vivo? La respuesta debería aterrarnos, porque hemos cambiado la libertad real por la ilusión de libertad. Hemos cambiado la felicidad profunda por la búsqueda desesperada de felicidad. Hemos cambiado una vida con significado eterno por una existencia de entretenimiento temporal. Y lo más trágico de todo, creemos que hemos progresado. El gran engaño de la modernidad es hacernos creer que hemos evolucionado espiritualmente cuando en realidad hemos involucionado, que hemos crecido cuando en realidad nos hemos encogido, que nos hemos liberado cuando en realidad nos hemos encadenado a la más cruel de las prisiones, la prisión de nuestras propias dudas existenciales. El hombre moderno no ha ganado libertad, ha perdido el manual de instrucciones para usar esa libertad. Sebastián es el símbolo perfecto de nuestro tiempo, no porque sea especialmente débil o patético, sino porque es absolutamente normal. Es el producto más refinado de la civilización moderna, educado, capacitado, libre, próspero e incapaz de confiar en una sola de sus propias decisiones. Analicemos la tragedia de Sebastián capa por capa, porque en su historia está escrita la historia de toda nuestra época. Primera capa, la educación que lo vació. Sebastián pasó 20 años de su vida en instituciones educativas que le enseñaron todo excepto cómo vivir. Aprendió a calcular integrales, pero no a calcular el valor de una decisión moral. Aprendió a escribir ensayos sobre literatura, pero no a escribir el ensayo de su propia existencia. Aprendió a resolver problemas matemáticos, pero no a resolver el problema fundamental de para qué está vivo. La educación moderna prometió convertirlo en un pensador crítico, pero lo que realmente hizo fue convertirlo en un escéptico crónico. Le enseñó a dudar de todo, de la tradición, de la autoridad, de las verdades universales, de los valores absolutos, pero nunca le enseñó en qué creer. Le dieron herramientas para destruir certezas,
pero ninguna herramienta para construir nuevas certezas. El resultado, un hombre equipado para criticar cualquier sistema de valores, pero completamente inepto para crear uno propio. Segunda capa, la libertad que lo paralizó. Sebastián vive en la sociedad más libre de la historia humana. Puede elegir su carrera, su pareja, su religión, su filosofía de vida, su identidad sexual, su lugar de residencia, incluso su género. Tiene más opciones disponibles que cualquier emperador del pasado. Pero esta libertad infinita se ha convertido en su maldición, porque cuando todas las opciones son igualmente válidas, ninguna opción parece realmente importante. Cuando no hay restricciones externas que limiten sus decisiones, debe crear sus propias restricciones internas. Pero no sabe cómo hacerlo. El hombre antiguo tenía pocas opciones, pero sabía exactamente cuáles elegir porque tenía criterios claros para la elección. Sebastián tiene infinitas opciones, pero no tiene criterios para elegir entre ellas. Es como estar en un restaurante con 1000 platillos en el menú, pero sin saber qué tipo de comida te gusta. La libertad sin criterios no es liberación, es agonía existencial. Tercera capa, la conectividad que lo aisló. Sebastián está más conectado que cualquier ser humano en la historia. Tiene acceso instantáneo a toda la información de la humanidad. Puede comunicarse con personas en cualquier parte del mundo. Puede consumir entretenimiento las 24 horas del día. Pero esta hiperconectividad lo ha desconectado completamente de sí mismo. Cada vez que surge un momento de silencio, de reflexión, de encuentro consigo mismo, Sebastián lo llena inmediatamente con estímulos externos. Música, videos, noticias, mensajes, compras online, cualquier cosa que lo distraiga de la confrontación con su propia vacuidad interior. Sebastián vive en pánico constante del silencio, porque en el silencio tendría que enfrentar la pregunta que más teme. ¿Quién soy realmente cuando no estoy consumiendo contenido digital? Cuarta capa, el consumismo que lo consumió. Sebastián ha sido entrenado desde la infancia para encontrar su identidad a través del consumo. Es lo que come, lo que viste, lo que escucha, lo que ve, lo que compra. Su personalidad es una colección de marcas, preferencias y experiencias de consumo. Pero el consumo, por su propia naturaleza, es pasivo. El consumidor no crea, no construye, no genera, simplemente absorbe lo que otros han creado. Sebastián se ha convertido en un receptor profesional de la creatividad ajena, pero ha perdido completamente su propia capacidad creativa. Y aquí está el núcleo de su problema. La confianza en uno mismo solo puede surgir de la experiencia de crear algo, de construir algo, de generar algo valioso con las propias manos y la propia mente. Pero Sebastián nunca ha creado nada, solo ha consumido las creaciones de otros. ¿Cómo puede confiar en su capacidad creativa si nunca la ha ejercitado? ¿Cómo puede confiar en su criterio estético si solo ha consumido lo que otros consideran bello? ¿Cómo puede confiar en sus valores morales si nunca ha tenido que defenderlos contra la adversidad real? Quinta capa, la virtualización que lo desencarnó. La vida de Sebastián transcurre principalmente en espacios virtuales. Trabaja en una computadora, se socializa a través de aplicaciones, se entretiene con pantallas, compra desde su teléfono, incluso busca pareja a través de algoritmos. Pero el mundo virtual es un mundo sin consecuencias reales. En el mundo virtual siempre puedes borrar, editar, deshacer, resetear. En el mundo virtual los errores no tienen peso, las decisiones no tienen permanencia, las acciones no tienen repercusiones duraderas. Sebastián ha perdido el contacto con la realidad física, material, corporal, la única realidad donde las decisiones realmente importan. Ha pasado tanto tiempo en espacios donde todo es reversible, que ha perdido la capacidad de tomar decisiones irreversibles. Y sin la experiencia de decisiones irreversibles, no puede desarrollar la confianza que viene de saber que puede vivir con las consecuencias de sus elecciones. Sexta capa, la medicalización que lo invalidó. Cada dificultad en la vida de Sebastián ha sido redefinida como un trastorno que requiere intervención externa. Tristeza, depresión que necesita medicamento, nerviosismo, ansiedad que necesita terapia, dificultad para concentrarse,
déficit de atención que necesita estimulantes, insatisfacción existencial, síndrome que necesita coaching profesional. Sebastián ha aprendido a ver sus propias emociones y luchas internas como enfermedades que deben ser curadas por expertos, en lugar de desafíos que debe enfrentar y superar por sí mismo. Ha tercerizado completamente su vida interior a profesionales de la salud mental. ¿El resultado? Un hombre que no confía en su propia capacidad para procesar emociones difíciles, para enfrentar adversidades, para crecer a través del sufrimiento. Un hombre que se ve a sí mismo como un paciente perpetuo, en lugar de como el protagonista de su propia historia. Sebastián no es una víctima de circunstancias excepcionales. Es el producto inevitable de un sistema que promete felicidad infinita, opciones ilimitadas y soluciones externas para todos los problemas internos. Sebastián es lo que resulta cuando una civilización decide que el hombre puede ser su propio Dios, pero se olvida de darle las herramientas para ejercer esa divinidad. Sebastián es todos nosotros, y esa es la tragedia más grande de nuestro tiempo. Ahora viene la pregunta que nadie quiere hacer, pero que todos necesitamos enfrentar. ¿Somos realmente más libres que nuestros abuelos? ¿O simplemente hemos cambiado cadenas externas por cadenas internas mucho más crueles? Nuestros abuelos tenían menos opciones, pero sabían exactamente qué elegir. Nosotros tenemos infinitas opciones, pero no sabemos cómo elegir ninguna. ¿Quién es más libre? ¿El hombre que tiene 3 caminos posibles pero sabe cuál tomar? ¿O el hombre que tiene 1000 caminos posibles pero no puede moverse de donde está? La modernidad nos prometió liberación, pero nos entregó parálisis existencial. Nos prometió autonomía, pero nos volvió dependientes de la validación constante de desconocidos en Internet. Nos prometió autenticidad, pero nos convirtió en curadores profesionales de una imagen digital que no tiene nada que ver con quién realmente somos. Nos prometió que podríamos ser nuestros propios dioses, pero nos olvidó mencionar que los dioses falsos siempre terminan devorando a sus propios adoradores. ¿Y cuál ha sido el precio de esta supuesta liberación? Una generación entera de seres humanos que no pueden tomar una decisión simple sin consultar a 20 fuentes externas. Una civilización de adultos que viven como adolescentes perpetuos, esperando que alguien más les diga qué hacer con sus vidas. Hemos creado la primera cultura en la historia humana donde la indecisión se considera una virtud, donde mantener abiertas las opciones se ve como sabiduría, donde comprometerse con algo definitivo se considera una limitación de la libertad personal. Pero hay algo que necesitamos entender. Sin compromiso, no hay crecimiento. Sin decisiones definitivas, no hay carácter. Sin la experiencia de vivir con las consecuencias de nuestras elecciones, no hay maduración. El hombre que nunca se compromete con nada, nunca aprende quién es realmente. El hombre que siempre mantiene todas las opciones abiertas, nunca desarrolla la fortaleza que viene de cerrar puertas y caminar por una sola. Aquí está la paradoja más amarga. La cultura que nos promete infinita libertad para ser nosotros mismos es la misma cultura que nos impide descubrir quiénes somos realmente, porque descubrir quién eres requiere tiempo, requiere compromiso, requiere la experiencia de elegir una cosa y renunciar a todas las demás, requiere la experiencia de cometer errores, de vivir con consecuencias, de aprender de fracasos, de crecer a través de limitaciones. Pero nuestra cultura no tolera errores, no acepta fracasos, no permite limitaciones. Todo debe ser perfecto, instantáneo, reversible, optimizable. ¿El resultado? Una generación de seres humanos que tienen terror de comprometerse con cualquier cosa porque saben que no tienen la fortaleza interior para vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y aquí llegamos al corazón del problema. El hombre moderno no cree en sí mismo porque sabe, en el fondo de su alma, que no es confiable, que no tiene la disciplina, la constancia, la fortaleza moral necesaria para cumplir sus propios compromisos. Sebastián no confía en su capacidad para ser un buen esposo porque nunca ha desarrollado la disciplina necesaria para mantener compromisos difíciles. No confía en su capacidad para ser un buen padre porque nunca ha aprendido a sacrificar sus propios deseos por el bien de otro.
No confía en su capacidad para construir algo duradero, porque toda su vida ha estado marcada por la provisionalidad y la reversibilidad. Su falta de autoconfianza no es una enfermedad psicológica, es una evaluación realista de sus propias capacidades morales. Y esto nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué pasa si el hombre moderno tiene razón en no confiar en sí mismo? ¿Qué pasa si realmente no es confiable? ¿Qué pasa si décadas de vida sin límites, sin disciplina, sin compromiso real, sin adversidades superadas, han producido efectivamente una generación de seres humanos que no están equipados para las responsabilidades básicas de la vida adulta? ¿Qué pasa si la crisis de confianza del hombre moderno no es un error de percepción, sino una percepción accurate de una degradación real de las capacidades morales humanas? Esta posibilidad debería aterrarnos, porque significaría que no estamos hablando de un problema psicológico que se puede resolver con terapia o medicamentos. Estamos hablando de un problema espiritual que requiere una transformación fundamental de cómo vivimos. Significaría que la solución no es convencer al hombre moderno de que confíe más en sí mismo, sino ayudarlo a convertirse en alguien en quien realmente se pueda confiar. Significaría que antes de recuperar la autoconfianza, necesitamos recuperar la competencia moral. Antes de creer en nosotros mismos, necesitamos convertirnos en personas en las que valga la pena creer. Pero eso requiere algo que nuestra cultura considera un anatema. Requiere límites, requiere disciplina, requiere la renuncia voluntaria a ciertas libertades para desarrollar capacidades superiores. Requiere reconocer que no todas las opciones son igualmente válidas, que no todos los estilos de vida producen el mismo tipo de carácter, que algunas decisiones nos hacen más fuertes y otras nos hacen más débiles. Requiere admitir que tal vez nuestros antepasados, con todas sus limitaciones y prejuicios, entendían algo sobre la formación del carácter humano que nosotros hemos olvidado completamente. La pregunta final es esta: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de convertirnos en personas confiables? ¿O preferimos seguir viviendo en la ilusión de que podemos tener autoconfianza sin autodisciplina, libertad sin responsabilidad, autonomía sin compromiso? ¿Estamos dispuestos a admitir que tal vez la libertad total no es el bien supremo, sino el camino más seguro hacia la esclavitud espiritual? La respuesta que demos a esta pregunta determinará si esta civilización tiene futuro o si estamos presenciando los últimos días del experimento más ambicioso y fallido de la historia humana, el intento de convertir al hombre en su propio Dios. Al final, Chesterton tenía razón desde el principio. Los hombres que realmente creen en sí mismos están en manicomios, pero hay algo que él no pudo prever, que toda una civilización podría convertirse en un manicomio. Hemos construido una sociedad donde la locura se considera cordura, donde la debilidad se vende como fortaleza, donde la cobardía espiritual se disfraza de libertad personal. Hemos creado el primer experimento histórico de una cultura basada completamente en la premisa de que el hombre puede ser su propio fundamento, y el experimento está fracasando espectacularmente. Sebastián, con sus 3 títulos universitarios y su incapacidad para levantarse de la cama con propósito, no es una anomalía. Es el producto más refinado de nuestro sistema. Es exactamente lo que obtiene una civilización que promete que puedes tener autoestima sin autorrespeto, confianza sin competencia, libertad sin responsabilidad. El hombre moderno perdió la fe en sí mismo el día que perdió la fe en algo más grande que sí mismo, y no la recuperará hasta que entienda una verdad que nuestros antepasados daban por obvia, que la confianza real en uno mismo solo puede surgir cuando uno se sabe parte de algo eterno, cuando uno se sabe observado por una mirada infinitamente amorosa, pero también infinitamente exigente. El hombre que vive solo para sí mismo inevitablemente se queda sin razones para vivir. El hombre que solo responde ante sí mismo inevitablemente pierde el respeto por sí mismo. El hombre que no tiene a nadie más alto a quien rendir cuentas, inevitablemente se convierte en su propio tirano más cruel. Esta es la paradoja final de nuestro tiempo. Matamos a Dios para liberarnos de la tiranía divina, pero lo único que conseguimos fue reemplazar un tirano benevolente
por millones de tiranos malevolentes. Cada hombre moderno es el dictador despótico de su propia vida vacía. Si este análisis te ha incomodado, si reconoces algo de Sebastián en ti mismo, si sientes que algo fundamental está roto en nuestra forma de vivir, suscríbete a Paradoja Viva. Aquí seguimos desentrañando las contradicciones más profundas de la condición moderna. Pero no esperes respuestas fáciles, no esperes soluciones que no requieran sacrificio. La salida de este laberinto existencial no es un truco psicológico ni una técnica de autoayuda. Es un camino largo, difícil, que requiere la renuncia a muchas de las comodidades que consideramos sagradas. La salida requiere humildad, requiere reconocer que tal vez no somos tan inteligentes como creemos, que tal vez nuestros antepasados sabían cosas que nosotros hemos olvidado, que tal vez la sabiduría tradicional existe por buenas razones. La salida requiere compromiso, requiere cerrar puertas, quemar puentes, tomar decisiones definitivas y vivir con sus consecuencias. Requiere la experiencia aterradora y liberadora de apostar la vida entera en algo que consideramos verdadero. La salida requiere disciplina, requiere desarrollar la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no tenemos ganas, especialmente cuando no tenemos ganas. Requiere convertirse en el tipo de persona que puede confiar en sí misma porque se ha probado a sí misma una y otra vez. Y más que todo, la salida requiere fe, no necesariamente fe religiosa, aunque esa sería la más completa, pero al menos fe en que existe algo más grande que nuestros propios caprichos momentáneos. Fe en que la realidad tiene una estructura moral objetiva. Fe en que nuestras decisiones realmente importan en algún sentido cósmico. ¿Es posible recuperar esa fe en una época que ha declarado la muerte de todo lo sagrado? ¿Es posible reconstruir la confianza en uno mismo sobre fundamentos que no sean la arena movediza del subjetivismo moderno? Esas son las preguntas que nos acompañarán en los próximos episodios de Paradoja Viva, porque si hay algo que caracteriza a nuestro tiempo, es que vivimos todas las contradicciones más profundas del espíritu humano de manera simultánea. Somos la generación más educada de la historia, pero también la más confundida. Somos la generación más conectada, pero también la más solitaria. Somos la generación más libre, pero también la más paralizada por sus propias opciones. Somos, en palabras de Chesterton, una paradoja viva. Y tal vez en reconocer esa paradoja esté el primer paso hacia la salida del laberinto que nosotros mismos construimos. Porque el hombre que puede reírse de sus propias contradicciones ya ha comenzado a trascenderlas. El progreso prometió el paraíso, pero entregó consultorios psiquiátricos llenos de personas que no saben por qué están vivas. Tal vez ya es hora de considerar que nos equivocamos de camino.